La reciente elección en Japón ha generado una reacción inmediata en los mercados financieros internacionales, aunque gran parte del debate público se ha centrado en aspectos políticos y no en las implicaciones económicas profundas. Tras la victoria con mayoría amplia de la nueva primera ministra japonesa, los mercados reaccionaron con un movimiento significativo. Los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años subieron hasta niveles no vistos desde 1999, superando el 2,3%. Para economías acostumbradas a tasas del 4% o 5%, esto puede no parecer extraordinario, pero para Japón, que durante casi 3 décadas operó con tasas cercanas a cero o incluso negativas, este cambio representa una transformación histórica. ¿Por qué esto importa fuera de Japón? Durante más de 30 años, Japón fue la principal fuente de financiamiento barato del mundo. Con tasas cercanas al 0%, inversores japoneses podían pedir dinero prácticamente gratis, convertirlo en dólares e invertirlo en activos estadounidenses, bonos del tesoro, acciones, bienes raíces y otros instrumentos financieros que ofrecían rendimientos mucho mayores. Este mecanismo es conocido como carry trade. Su lógica es simple. Se toma dinero en una moneda con tasas bajas y se invierte en otra con tasas más altas, capturando la diferencia. Mientras Japón mantuvo tasas cercanas a cero y Estados Unidos ofrecía rendimientos más elevados, el flujo fue constante hacia activos estadounidenses. Pero ese diferencial ahora se está reduciendo. Si en Japón se debe pagar más de 2% por financiamiento y en Estados Unidos los rendimientos están bajando hacia el 4%, el margen se comprime. Sumado al riesgo cambiario, el incentivo disminuye. Cuando el incentivo desaparece, el proceso puede invertirse. Para cerrar esas posiciones, los inversores deben vender activos en Estados Unidos y repatriar capital a Japón. Y Japón no es un actor menor. Es uno de los mayores tenedores extranjeros de activos estadounidenses. Además del capital privado, el gobierno japonés posee aproximadamente 1,4 billones de dólares en reservas internacionales, en gran parte invertidas en deuda estadounidense. Con una agenda interna basada en mayor gasto público, estímulos y reducción de impuestos, surge una pregunta clave: ¿de dónde saldrá el dinero? Si Japón decide financiar parte de su expansión fiscal vendiendo deuda estadounidense, el impacto sería directo. Más oferta de bonos del Tesoro implica caída en su precio y subida en sus rendimientos. Y cuando los rendimientos suben en Estados Unidos, aumentan las tasas hipotecarias, los costos de financiamiento empresarial y el costo del crédito en general. El efecto es en cadena: tasas más altas encarecen el crédito, costos financieros más elevados reducen ganancias corporativas. Menores ganancias presionan a la baja los precios de las acciones. Incluso el dólar podría fortalecerse en el corto plazo si suben los rendimientos, afectando exportaciones estadounidenses. No se trata de una crisis inmediata, pero sí de un riesgo estructural que muchos inversionistas minoristas no están considerando. Ya en 2024 hubo un adelanto de este fenómeno cuando Japón insinuó subidas de tasas y los mercados estadounidenses reaccionaron con volatilidad significativa. En paralelo, si varias economías avanzadas optan por políticas expansivas y estímulos fiscales, puede generarse una competencia indirecta por debilitar monedas. En ese contexto, los activos que no pueden ser creados por decreto tienden a ganar relevancia. Históricamente, en escenarios de expansión monetaria prolongada, activos como el oro y la plata han funcionado como reserva de valor. También las empresas con balances sólidos, baja deuda y capacidad de fijación de precios suelen adaptarse mejor a entornos inflacionarios. En contraste, los sectores más vulnerables serían aquellos altamente dependientes de financiamiento barato. Compañías de crecimiento con altos niveles de deuda, bienes raíces comerciales apalancados y empresas cuya rentabilidad depende de condiciones crediticias ultra flexibles. Frente a este escenario, existen 3 puntos de observación clave. Primero, seguir la evolución de las tasas japonesas. Si continúan subiendo, aumenta la probabilidad de desarme del carry trade. Segundo, observar el comportamiento del yen. Un fortalecimiento sostenido puede indicar repatriación de capital. Tercero, monitorear los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Subidas abruptas podrían reflejar presión vendedora externa. La lección central no es entrar en pánico ni liquidar activos,
precipitadamente. Tampoco es ignorar el fenómeno, es entender la estructura. Los grandes movimientos de mercado suelen originarse en desequilibrios acumulados durante años. El financiamiento barato japonés fue uno de los pilares silenciosos del crecimiento financiero global reciente. Si ese pilar cambia, las repercusiones pueden sentirse mucho más allá de Tokio. En un entorno donde múltiples gobiernos recurren al gasto expansivo y la creación monetaria para sostener el crecimiento, el verdadero riesgo no es solo la volatilidad, sino la erosión gradual del poder adquisitivo. Cuando las monedas compiten en una carrera de devaluación, el efectivo pierde valor real. En esos contextos, la preservación de capital suele apoyarse en activos reales, empresas de alta calidad y estructuras financieras resistentes. Japón ha iniciado un giro político y económico relevante. Sus implicaciones no se limitan a Asia. En un sistema financiero global interconectado, decisiones tomadas en Tokio pueden afectar hipotecas en Estados Unidos, valuaciones bursátiles en Europa y flujos de capital en todo el mundo. Comprender estas conexiones antes de que se conviertan en crisis visibles es la diferencia entre reaccionar tarde y anticiparse estratégicamente. Más allá del movimiento inmediato en las tasas japonesas, el verdadero riesgo está en el posible efecto dominó sobre el sistema financiero global. Durante décadas, el capital japonés actuó como una fuente silenciosa de liquidez para Estados Unidos. Fondos institucionales, aseguradoras, bancos y grandes inversores aprovecharon el entorno de tasas cercanas a cero para financiar posiciones en activos estadounidenses. Este flujo ayudó a sostener valoraciones elevadas en bolsa, estabilidad en el mercado de bonos y abundante liquidez en distintos sectores. Si ese flujo comienza a revertirse de manera estructural, no se trataría simplemente de una corrección puntual, sino de un ajuste de equilibrio financiero. El precedente más claro ocurrió en 2024, cuando una simple señal de posible endurecimiento monetario en Japón provocó una reacción significativa en los mercados estadounidenses. No fue un colapso, pero sí un recordatorio de cuán dependiente se volvió el sistema del dinero barato. Ahora el contexto es más delicado. La nueva administración japonesa tiene margen político suficiente para implementar políticas expansivas sin bloqueos parlamentarios. Eso significa que puede aumentar el gasto, estimular la economía y modificar la estrategia financiera del país con relativa rapidez. Sin embargo, Japón enfrenta un desafío estructural. Su deuda pública supera ampliamente el tamaño de su economía. Aumentar el gasto sin generar desconfianza en los mercados exige equilibrio, y ese equilibrio podría implicar decisiones estratégicas respecto a sus enormes reservas en activos extranjeros. Si Japón reduce posiciones en deuda estadounidense para financiar gasto interno, el impacto no solo sería financiero, sino psicológico. Los mercados reaccionan tanto a flujos reales como a expectativas. Una venta significativa de bonos del Tesoro elevaría rendimientos, y rendimientos más altos afectan directamente créditos hipotecarios, financiamiento empresarial, costos de expansión tecnológica e infraestructura, valoraciones de empresas de alto crecimiento. Sectores altamente apalancados serían los más vulnerables. Las compañías que dependen de refinanciaciones constantes o de crédito barato enfrentarían mayor presión. En contraste, los bancos podrían beneficiarse temporalmente de mayores márgenes si las tasas suben, aunque el efecto dependería de la estabilidad general del sistema. Otro elemento clave es la dinámica cambiaria. Si el yen se fortalece porque el capital regresa a Japón, el dólar podría experimentar presiones variables dependiendo del ritmo del ajuste. Las fluctuaciones en divisas agregan volatilidad adicional a los mercados de acciones y materias primas. En este entorno, la palabra clave es estructura. No se trata de un evento aislado, sino de una posible reconfiguración del flujo global de capital. Durante años, la liquidez abundante fue el combustible del crecimiento financiero. Si esa liquidez se reduce, el mercado deberá ajustarse a condiciones menos favorables. Al mismo tiempo, si otras economías responden con mayor estímulo monetario para contrarrestar efectos adversos, el resultado puede ser una expansión global de la base monetaria. Y cuando el dinero se expande más rápido que la producción real, el poder adquisitivo se diluye.
Históricamente, en escenarios de expansión monetaria coordinada, los activos reales tienden a destacar. Metales preciosos, bienes tangibles y empresas con fuerte capacidad de fijación de precios suelen proteger mejor el valor frente a la erosión monetaria. Por el contrario, activos puramente financieros sin respaldo, en flujo de caja sólido o alta dependencia de deuda se vuelven más frágiles. La clave no es anticipar una fecha exacta para una corrección, sino entender qué variables deben observarse para detectar cambios estructurales. Evolución sostenida de las tasas japonesas. Señales de reducción en reservas extranjeras. Movimientos abruptos en rendimientos del tesoro estadounidense. Cambios relevantes en el comportamiento del yen. Cuando varios de estos indicadores se alinean, el ajuste puede acelerarse. Este no es un escenario de alarma inmediata, pero sí un recordatorio de que los mercados globales están interconectados. Una decisión fiscal en Tokio puede alterar el costo del crédito en Nueva York. En un entorno donde los equilibrios financieros dependen de flujos internacionales complejos, comprender la estructura es más importante que reaccionar a titulares aislados. Si se integran todos los elementos, el panorama queda más claro. Japón acaba de elegir un liderazgo con poder político suficiente para aplicar una agenda expansiva. Ese enfoque ha coincidido con el nivel más alto de tasas de interés en el país en más de 2 décadas. Este cambio altera un equilibrio que durante años sostuvo uno de los mecanismos financieros más importantes del sistema global: el financiamiento barato desde Japón hacia activos estadounidenses. Si ese flujo se reduce o se revierte, los efectos podrían sentirse en varios frentes al mismo tiempo. Venta de activos en Estados Unidos, presión sobre bonos del Tesoro, aumento en costos de financiamiento y mayor volatilidad en sectores dependientes de deuda. Además, Japón mantiene aproximadamente 1,4 billones de dólares en reservas mayoritariamente invertidas en activos estadounidenses. Si parte de esos fondos se utilizan para financiar gasto interno o estímulos fiscales, la oferta adicional de bonos en el mercado podría elevar rendimientos y encarecer el crédito en la economía estadounidense. Esto no significa que una crisis sea inminente, significa que existe un riesgo estructural que pocos inversores están considerando. En paralelo, si varias economías responden con más estímulos para sostener crecimiento y evitar desaceleraciones, el resultado podría ser una expansión monetaria coordinada. Cuando eso ocurre, el valor del dinero fiduciario tiende a erosionarse gradualmente. En ese entorno, históricamente han mostrado mayor resiliencia. Activos reales difíciles de reproducir. Metales preciosos. Bienes tangibles. Empresas con balances sólidos y baja deuda. Compañías con fuerte capacidad de fijación de precios. Por el contrario, empresas altamente apalancadas o dependientes de crédito barato suelen enfrentar mayores dificultades cuando las tasas suben y la liquidez se reduce. El punto central no es generar temor, sino comprensión. Las grandes oportunidades y los mayores riesgos suelen surgir cuando varios factores macroeconómicos se alinean: política fiscal expansiva, cambios en tasas internacionales, movimientos de divisas y reajustes en flujos de capital. Japón puede parecer distante geográficamente, pero en un sistema financiero interconectado, las decisiones en Tokio pueden influir directamente en el mercado de bonos estadounidense, en el costo de las hipotecas, en la financiación empresarial y en la volatilidad bursátil global. Estar informado antes de que los movimientos se aceleren permite actuar con racionalidad en lugar de reaccionar con emociones. Porque en los mercados, la diferencia entre proteger el capital y perderlo suele estar en entender la estructura antes de que se vuelva evidente para todos.